Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Resonate, donde hoy vamos a hablar sobre el ego, sobre la muerte del ego, sobre cómo en la comunidad espiritual se habla mucho sobre espacios libres de ego, para ver si realmente podemos tener un espacio libre de ego. Y para ello, bueno, pues tenemos que comenzar sobre todo pues viendo en qué consiste el ego, qué es el ego. El ego es un constructo de la mente y la mente es un instrumento de interpretación, es el instrumento realmente de interpretación que tiene el universo, la fuente o Dios para experimentarse a sí mismo. Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros a través de nuestra mente? No solo interpretemos el mundo externo, sino que nosotros interpretamos absolutamente todo lo que nos rodea e interpretamos nuestro mundo interno. El ego es un constructo de la mente que se engancha a la personalidad, no a la parte del alma, sino a la parte de la personalidad programada para poder sobrevivir en esta existencia. De modo que el ego, como constructo de la mente, tiene acceso a todo en la mente, tanto a toda la información consciente de tu personalidad como a toda la información subconsciente de tu propia personalidad. Con lo cual, ¿el ego para qué existe? El ego existe para que nosotros podamos experimentar la dualidad del universo. Este universo es dual. Lo único que es singular es la fuente o Dios. Es decir, nosotros llegaremos a ser singulares porque estamos en un proceso de ascensión y en algún momento llegaremos a hacer una mimetización con la fuente. Pero para ello tenemos que subir muchas más densidades vibratorias. Ahora vamos entrando en la cuarta densidad vibratoria de conciencia y la séptima es la última donde vamos a gestionar una mimetización completa con la fuente. Pero para eso quedan muchísimos años. Ahora mismo estamos en la integración de la conciencia individual con la conciencia colectiva. Pero bueno, explicaré eso en otro de mis vídeos. Ahora me quiero concentrar un poco más en qué realmente es el ego. Entonces, ¿el ego qué hace? El ego nos empuja a experimentar la oscuridad. A través de la dualidad es como el universo se puede experimentar a sí mismo. Es decir, si yo no tengo un opuesto, no puedo experimentar lo que yo soy. Con lo cual, el ego nos va a empujar a lo largo de todas nuestras existencias, nos va a empujar a experimentar la oscuridad. ¿Para qué? Para que volvamos a la luz, para que integremos esas partes de información perdidas en la oscuridad y podamos volver a esa unidad. Por ejemplo, absolutamente todo es dual. Existe lo positivo, existe lo negativo, existe lo masculino, existe lo femenino, existe lo bueno, existe lo malo, existe lo alto, existe lo bajo, existe la vibración alta, la vibración baja. Todo ello está dentro de nosotros. Absolutamente todo está dentro de nosotros. Por lo tanto, para mí, el ego no va a morir nunca. El ego morirá en el momento en que este cuerpo sea trascendido y pasemos a otra forma. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir con el ego. Y primero tenemos que desarmarlo. Tenemos que hacer un desarme inicial de todos esos patrones ancestrales que hemos ido heredando, de toda esa programación mental que hemos ido heredando, porque la necesitábamos para bajar a densidades de vibración profundas. ¿Cómo voy yo a saber lo que es ser aceptado si no he experimentado el rechazo? ¿Cómo voy yo a saber lo que es sentirme valioso si yo no he experimentado el sentirme no valioso? Entonces, todo esto no es nada más que un juego entre la luz y la oscuridad. De modo que, en este caso, lo que nuestros egos hacen es tomar posesión de todas esas experiencias que normalmente nosotros nos brincamos a las experiencias negativas, porque el ser humano está programado por defecto para ir al placer y evitar el dolor. El ego siempre va a querer evitar ir al dolor. ¿Por qué? Porque tiene muy claro que si tú vas al dolor, él va a perder el poder de la mente. Es decir, estamos programados, como hemos dicho, para evitar el dolor y para ir al placer. El ego nos quiere mantener en todo momento entretenidos porque cuando nosotros atravesamos el dolor
no solo iluminamos parte del ego, sino que lo que primero hacemos es ir desarmándolo. Vamos desarmando esos mecanismos de defensas para que nos deje enganchados en la oscuridad y vamos, por supuesto, expandiendo nuestras conciencias y creciendo, elevándonos en la espiral de la conciencia a través de las densidades de la espiral de la conciencia. Porque además el ego sabe que en la parte subconsciente no solo se encuentra el trauma, también se encuentra nuestra más profunda creatividad y nuestro más profundo sentido de la vida. ¿Por qué? Porque para experimentar el sentido de la vida, nosotros tenemos que experimentarnos tal y como somos en todos los aspectos. Es decir, desde me siento valioso a no me siento valioso. Al final el ego no quiere que sepas que sentirte valioso o no sentirse valioso es cuestión de una creencia, pero darte cuenta de que lo eres, de que eres un ser único y que en algunos momentos te sentirás valioso y en otros momentos no te sentirás valioso, pero eso no significa de que no lo seas. Significa de que somos el combo completo y que eso es la unidad. Y eso es lo que el ego no quiere que tú sepas. El ego no quiere que tú vayas más allá de la creencia. El ego quiere mantenerte metido en una creencia para quedarte bloqueado en el plexo solar, poder quedarte en los 3 últimos chakras, no abrir tu corazón, como expliqué en el video de canalización, y no poder subir a la parte divina. Y así él tiene el poder de la mente. ¿Cómo experimentamos el ego? Bueno, hay gente que lo experimenta conscientemente y gente que no lo experimenta conscientemente. Y bueno, el ego, ¿qué sucede? Cuando nos deja enganchados de manera inconsciente en el trauma, si no nos sentimos capaces de salir o si nos enganchamos al poder, porque el ego se engancha también al poder, podemos hasta de manera consciente quedarnos dentro del ego. ¿Por qué? Porque al final tenemos el placer, que es lo que quiere el ego. Es decir, el ego ha tomado posesión de la personalidad. Y cuando el ego toma posesión completa de la personalidad, esa persona ya no actúa desde su alma. Esa persona actúa en todo momento enfocada al placer a través del ego. Cuando yo no digo que no vayamos al placer, el placer es parte de la vida y hay que experimentarlo como el dolor. Pero lo que no podemos esperar es que en todo momento y en todo momento de nuestra vida sea placentero. Y eso te das cuenta cuando por fin atraviesas tu dolor interno y con ese dolor interno encuentras las gemas de tu propio valor personal, del valor del alma, de la unicidad de lo que tú eres. Ahí se unifica el dolor y el placer. Y cuando unificamos el dolor y el placer es cuando encontramos el equilibrio entre voy al dolor o voy al placer. Porque evidentemente hay gente que se tira al dolor, porque el dolor también es experimentado con el ego. El ego lo que nos hace es experimentar la dualidad en los extremos. Con lo cual, imaginemos, aquí tenemos el placer y aquí tenemos el dolor. Hay gente que se va a meter en la depresión y va a estar en la depresión metida en el ego, profundamente en ese dolor sin poder salir. Y hay otra gente que se va a meter en el placer, pues drogas, poder, exceso de todo lo que queramos, sexual, de dinero, etcétera, que lo que hace es llevarnos también al dolor. De modo que, bueno, se trata de encontrar el equilibrio entre la experimentación del dolor y la experimentación del placer. En el caso del placer, la gente que se mete en las drogas, que se mete en el alcoholismo, hay adicciones también que no son tan fuertes como las drogas y el alcoholismo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una adicción muy fuerte que es la adicción a las plantas medicinales. Es decir, la gente quiere experimentar, tener esas experiencias metafísicas para las que no necesitas una planta. La planta está en ayuda para casos extremos en los que de verdad la persona no pueda conectar y deba salir de ahí, siempre y cuando la sincronía divina, por supuesto, acompañe a ello y exista un llamado. Pero bueno, el tema es que tanto ahí como en las enfermedades o la depresión, lo único que tenemos es la resistencia del ego. Entonces, es la resistencia del ego a morir, la resistencia del ego a ser iluminado. Nuestro alma está pidiendo que abracemos ese dolor. Es decir, que lo abracemos porque de verdad ha de ser abrazado, aceptado y dejado ir. Es decir,
Nos está pidiendo que utilicemos la energía astrológica de Escorpio, la energía del dejar ir. Y el dejar ir no es, bueno, yo lo suelto y ya está. No, el dejar ir es reconocer esa oscuridad, abrazar esa oscuridad, sentir esa oscuridad y la dejo ir con amor. Y así es como hago el proceso de transmutación de la oscuridad a la luz. Pero si yo no lo hago, si yo no lo experimento, me voy a quedar enganchado en la resistencia y en el ego. Esto no significa que cuando nosotros hagamos esos primeros pasos conscientes de iluminación, que para algunos pues son simplemente pasos conscientes de iluminación en la mente para poder preparar el terreno de la mente, como ya hablamos, para que podamos abrir el corazón, sino que cuando de verdad se abre el corazón, ahí no solo tú te iluminas, también tu ego. Y el ego puede tomar posesión de la experiencia, como siempre, porque lo va a hacer en todo momento. El ego al final lo que quiere es estar a la moda, en lo trending, en lo que resulta que es que de lo que va a obtener algo de placer. Y al final, bueno, pues nosotros tenemos que tener claro que también a todos nos gusta que nos miren, a todos nos gusta sentirnos queridos, a todos nos gusta, porque eso es parte de la existencia. A todos nos gusta que nos digan, oye, qué bien lo has hecho, a todos nos gusta tener un reconocimiento. Al fin y al cabo, el primer reconocimiento, el más importante de todos, es el que tienes que dar tú. Y eso no quiere el ego que lo hagas, por eso lo busca fuera. Porque sabe perfectamente que en el momento en que tú haces el giro hacia adentro, hacia tu propio interior, el ego va a saltar con su resistencia porque no quiere perder el poder de la mente. Porque aunque tú pienses que tú estás tomando las decisiones, quien está tomando las decisiones es el ego por ti. Porque nosotros nos movemos por resonancia, como mi propio canal explica. Y al movernos por resonancia, si estamos vibrando en una vibración baja de dolor o de excesivo placer, una vibración muy densa, ¿qué vamos a elegir? Pues todo lo que conlleva, lo que está alrededor de esa vibración densa. Por eso en el momento en que de repente salimos de esa resistencia, subimos de vibración y salimos de esa vibración densa. ¿Por qué? Porque al final lo único que podemos controlar es nuestro mundo interior y tenemos un pequeño free will para poder movernos por resonancia, que es como yo me lo tomo. Entonces, si tú entras en el aprendizaje y sales de la resistencia del ego, ahí vas a iluminar el ego y vas a comenzar a subir en la espiral de la conciencia. Entonces, esa es la primera y primordial muerte del ego, cuando tú empiezas a ser consciente. Hay gente que comienza a reprogramar su mente y empieza a ser consciente. La gran iluminación y momento trascendental, en mi caso, que es la gran muerte del ego, es cuando abrimos el corazón y entramos a lo divino, a los 3 chakras superiores. Ahí es la gran muerte del ego. Pero eso no significa que no existan más muertes del ego, porque realmente muere un pilar importante del ego, pero no muere el constructo. El constructo sigue estando ahí y sigue estando tanto en parte consciente como en parte inconsciente, porque recuerda lo que te he comentado antes, el ego conoce más sobre ti de lo que tú sabes de ti mismo. ¿Por qué? Porque tiene acceso a la mente completa, porque tiene acceso a todo lo consciente y tiene acceso a todo lo subconsciente. Y tú solo tienes acceso al consciente cuando estás en estado de vigilia y por supuesto tenemos acceso al subconsciente en partes cuando estamos en un estado de sueño o en un estado de meditación profunda. De modo que bueno, entonces el ego nunca muere, no morirá hasta que nosotros dejamos este cuerpo y lo importante es estar consciente de lo que está sucediendo dentro de nosotros, de entrenar nuestra mente, abrir nuestro corazón cuando se pueda, porque abrir el corazón no es una cosa fácil, para muchos es un proceso espontáneo y para otros es un proceso mucho más largo, sobre todo para la gente que está más metida en depresión o en enfermedades o en adicciones. ¿Por qué? Porque existe una resistencia mucho más grande del ego. Y bueno, pues ¿cómo se abraza esa resistencia? Haciendo surrender, es decir, rindiéndome completamente a lo que venga y fluyendo con lo que viene, aceptándolo. Es decir, reconociendo esa oscuridad. Porque al fin y al cabo, el ego lo que va a hacer es sacar a la superficie la oscuridad. ¿Para qué? Para que la oscuridad sea reconocida, para que la oscuridad sea aceptada,
no para que nos entreguemos a ella. Es decir, no es para que tú te vuelvas alcohólico, no, es para que reconozcas esa problemática, la aceptes y la dejes ir con amor. ¿Okay? Entonces así se sale de la resistencia, utilizando esa energía escorpiona, la energía del gran dios de la muerte y la transformación, Plutón. Que bueno, muchos tienen miedo cuando escuchan hablar de Plutón, pero yo soy una enamorada de Plutón porque al final es el que nos hace llegar a lo más profundo de nuestras oscuridades y renacer como la ave fénix con toda nuestra fuerza interior, porque cuando llegamos a lo más profundo, cuando caemos y ya pensamos, entramos en la herida primordial que todos experimentamos, que es la herida de la separación con la fuente, es cuando renacemos, es cuando podemos renacer, pero por supuesto para eso existe nuestro pequeñito free will que tenemos que utilizar, que es el cómo yo me tomo las cosas. Y bueno, no todos estamos programados de la misma manera, aunque lo parezca, la astrología lo demuestra. Y bueno, pues hay gente que tiene más facilidad para ir a lo profundo y hay gente a la que, bueno, pues la resistencia les cuesta mucho más. Pero yo soy de las que piensan que si yo puedo hacerlo, lo podemos hacer todos. Todos somos parte de la fuente, todos somos parte de lo divino, igual que de lo terrenal. Y por lo tanto, si el otro puede, yo puedo. Y si yo puedo, el otro puede, porque al fin y al cabo somos lo mismo en esencia. Entonces, bueno, la gran muerte del ego cuando se produce cuando abrimos nuestro corazón y él se va a sentir iluminado. Y ahí comenzaremos un camino de continua muerte y transformación. No digo que sea en todo momento, pero empezaremos a abrazar de verdad el placer y el dolor desde un punto de vista completamente diferente, porque el placer y el dolor son la misma energía experimentada en diferentes polaridades, como lo es la temperatura, el caliente y el frío. Es decir, ¿qué sucede si yo toco algo excesivamente caliente? Pues que me voy a quemar. ¿Qué sucede si yo toco algo excesivamente frío? Pues que me voy a quemar. Lo mismo sucede con el placer y el dolor. Si yo me meto profundamente en el placer, es decir, si yo me polarizo completamente en el placer, va a llegar un momento que puedo sentir dolor, como sucede con el sadomasoquismo. Y les resulta placentero, es placer a través del dolor. Lo mismo sucede al revés. Entonces, cuando hay demasiado placer, podemos llegar al dolor, como sucede cuando estamos absolutamente enamorados y ese amor, ese placer, ¿no? Esa química nos provoca hasta un dolor de separación grande con la otra persona. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio, tenemos que darnos cuenta de que al final es un juego de la dualidad y que el ego está ahí para que nosotros experimentemos la oscuridad. Y bueno, en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, tiempos de ascensión, en los que el karma se está acelerando, ¿qué sucede? Que salen más oscuridades a la luz, con lo cual cuanto más oscuridad salga a la luz, más ego nos vamos a encontrar. Y en estos momentos en los que pensamos, en los que estamos viviendo esta espiritualidad, esta nueva forma de ver la vida, ¿no? Pues existe más oscuridad que nunca. Existe más oscuridad que nunca, ¿por qué? Porque al final el karma se ha acelerado para que podamos pasar a lo más alto de la cuarta densidad vibratoria de conciencia, así poder experimentar nuestra multidimensionalidad. ¿Y qué sucede? Pues que hay más oscuridad y la gente se siente en la resistencia. Muchos de ellos están entrando, pero muchos de ellos siguen estando en la resistencia. Y bueno, tardarán las vidas que tengan que tardar. Al final, todos vamos a ascender, ya vengamos de semillas estelares de luz o de semillas estelares de otro tipo de conciencias. Todos, absolutamente, todos vamos a ascender. Con lo cual, ¿podemos tener un ambiente libre de ego 100%? No, jamás. Y a ver, nunca se puede decir nunca jamás. Podríamos tenerlo, por supuesto. Podríamos tenerlo en un caso hipotético en el que se juntaran un grupo de personas que hayan elaborado su conciencia individual hasta un punto de que son completa y absolutamente conscientes de cuando su ego aparece y lo desarman en el momento. Que bueno, a mí me sucede muchísimo. Hay veces que no, durante un día no experimento el ego en todo el día,
pero luego de repente pues a las semanas llega y experimento un día el ego y digo, ¿pero qué es esto? Porque yo sí me siento que quiero competir con esta persona o que quiero sentirme mejor que esta persona. Porque al fin y al cabo el ego es todo aquel pensamiento o toda aquella emoción que te hace sentir superior o inferior. En todo momento que tú te sientas superior o inferior es un alarma que tú vas a saber y vas a decir, ok, estoy entrando en los dominios de mi querido ego, pero, señor, aquí ahora mando yo, que es mi alma, que está conectado con mi conciencia yo soy y es la que va a dirigir esta existencia desde este momento. Entonces, te permito opinar, pero no te permito dirigir. Eso es súper importante que lo tengamos claro, permitirle opinar y si en ese momento, porque claro, el ego al estar conectado con un subconsciente muy profundo, pues puede traer a nuestra mente, y lo va a traer, porque bueno, ahora que estamos en ascensión, ya hemos dicho que todas las oscuridades van a aparecer, entonces lo va a traer esas oscuridades más profundas que nosotros no queremos enfrentar y no queremos enfrentar y nos vamos a quedar en la resistencia, vamos a decir, no, 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 a mí no me lo pongas. Pero tenemos que pasar por ello. Entonces, yo siempre aconsejo a todos mis consultantes, a todos mis clientes, algo muy, muy importante. Si en ese momento no puedes manejarlo, no te preocupes. Intenta buscar un momento en el que tú te puedas encontrar solo contigo mismo. Simplemente deja pasar esos pensamientos como si fueran nubes dentro de ti, porque al final eso es lo que tienes que hacer desde la mente natural, desde el observador, pero no debemos no darle importancia, porque en el momento en que el ego ha salido con algo, volverá a salir y volverá a salir y volverá a salir hasta que tú lo transmutes, hasta que tú primero lo reconozcas, luego lo trasciendas y luego lo transmutes, ¿ok? Entonces, bueno, cuando sale el ego, yo siempre recomiendo ir a un estado de paz y calma contigo mismo, intentar volver al amor a ese momento, en el momento en que lo reconozcas, porque si no lo reconoces, pues ahí te vas a quedar enganchado todo el tiempo que haga falta, que con la práctica, pues uno va entrando cada vez más en reconocer al ego instantáneamente y decir, ya llegaste de nuevo, bienvenido seas, vamos a volver a iluminar. Y entonces se trata de eso, de ir y así irás ascendiendo en la espiral, porque lo que iremos haciendo es subiendo desde densidades muy bajas de conciencia a densidades más altas de conciencia, en este caso desde la tercera a la cuarta. Estamos todavía ahí. Y sobre todo expandirás tu conciencia e iluminarás esas partes de ti que bueno, que se han perdido en la oscuridad y ganaremos creatividad, ganaremos ese poder interior que es incomparable con el poder que se pueda eh, adquirir aquí, ¿no? En la tercera dimensión de conciencia, en la que, bueno, pues hay gente que tiene mucho poder, sí, para manejar al otro, pero eso ya no nos vale. Hoy en día el poder que de verdad vale es el poder interior. Entonces sí, podríamos tener determinados espacios libres de ego, siempre y cuando todas esas personas que se encuentren, todos esos seres que se encuentren en ese espacio, hayan elaborado su conciencia individual, hayan realizado la unificación de la conciencia individual con la conciencia colectiva a través de las dualidades del ego, hayan masterizado esa dualidad, y eso no significa que el ego no vaya a aparecer. El ego puede aparecer, pero esa persona, ese ser, lo va a saber transmutar en el momento. Hoy en día, en la sociedad en la que nos encontramos, la sociedad ya sabemos que no está libre del ego y nunca va a estar libre del ego, porque realmente todos los niños que nazcan tendrán que experimentar el ego, porque el ego es la manera en la que cuando nacemos nosotros estamos completa y absolutamente unificados en simbiosis a la madre, unificados, nuestra conciencia está en simbiosis con la fuente. Cuando nacemos comenzamos con el velo del olvido, y el velo del olvido es indispensable para que el ego pueda ser experimentado. El ego es parte de la mente, es un constructo de la mente que seguirá existiendo, pero vamos a tener más herramientas para desarmarlo y luego ya dependerá de cada uno. Nosotros criaremos a nuestros hijos de una manera más consciente, dándoles a entender que no tienen que entrar en la resistencia, que tienen que abrazar esa vulnerabilidad,
porque esa es la manera en la que los mecanismos de defensa del ego se caen. Y ahí es como entramos en todo el poder de tu ser. Ahí es cuando tú empiezas a canalizar, empiezas a tener poderes psíquicos, empiezas a conectar de verdad con el alma del otro de una manera que nunca pensaste que existiera. Y bueno, el free o space realmente pues es que es muy difícil que exista, porque es lo que he explicado antes. Es parte de nuestra mente y está ahí. Y tú puedes haber iluminado muchísimas oscuridades, pero todavía tienes muchas más. Como todos las tenemos. Y es algo que hay que aceptar. Si no, no existirían guerras en el mundo. Si no, no existiría maltrato. Si no, no existiría trata de personas. Si no, no existiría trata de niños. Tantas cosas que sabemos que están en una oscuridad profunda. No existiría gente que nos quiere dominar y que quiere gobernar el mundo con todo su poder. Entonces, bueno, es súper importante que saber que cuando tú vas a hablar con otro, lo que tienes que hacer es desarmar tu ego, abrir tu corazón, proteger tu campo energético, por supuesto, porque ahí pueden transmitirse muchísimas cosas, pero eso ya es otro vídeo. Pero ir con tu corazón abierto. Si tú vas con tu corazón abierto, el ego del otro lo va a sentir y el ego del otro dirá, bueno, ok, aparezco o no aparezco, todo depende de cómo el otro lo tenga desarmado o no. No se trata de que el ego muera, el ego va a tener muchísimas muertes y transformaciones. Y cada muerte y transformación es el desarme de una de sus armas. Porque en mi opinión, en el único momento en el que nosotros comenzaremos de verdad a vivir sin ego es cuando lleguemos a densidades de conciencia muy superiores, como por ejemplo la sexta densidad de conciencia. La sexta densidad vibratoria de conciencia es una densidad en la que ya estamos unificados con conciencias colectivas. Es decir, yo como Merry me puedo juntar con Pepe, Juan, Pedrito y hacemos la mimetización de nuestras propias conciencias. Ahí ya no soy yo más Merry, no es Pepito, no es Juan, sino que somos una conciencia que tiene un nombre y esa conciencia no experimentará un ego individual. Y ahí es en el único momento en donde pienso que el ego quedará completa y absolutamente muerto e inservible, porque ahí ya estamos conectados de una manera más profunda o mimetizados, porque conectados estamos, pero estaremos más mimetizados, mezclados con esa conciencia que es la conciencia de la fuente, de Dios, como queramos llamarlo. Y bueno, pues espero que este vídeo os haya acompañado con toda la información sobre el ego. Ahora mismo, más que nunca, en la comunidad espiritual hay más ego que nunca. Así que uno tiene que estar muy pendiente de que esos egos no nos rebaten, porque al final, bueno, pues somos humanos y eso es lo más bonito de esta existencia, ¿no? Que todos somos humanos y que estamos aquí para experimentar absolutamente todo, pero claro, tenemos que utilizar nuestro pequeñito free will, que hablaré en otro capítulo, para por resonancia irnos moviendo realmente hacia donde nos tenemos que mover y conectarnos con nuestra propia alma. Bueno, espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si queréis más información, podéis obtenerla a través de mi libro, 10 reflexiones para la unidad interior, donde hablo sobre esto y muchísimas más cosas. Y si no, bueno, pues os veo por aquí por el canal. El link al libro lo tenéis abajo. Y si no, pues bueno, os veo más por aquí por el canal y que paséis todos un gran día y un beso muy fuerte. Chao.